tal amigos? Bienvenidos. Aquí comienza este espacio de más o menos 60 minutos de televisión alternativa, participativa y regional. Hoy estamos en el programa, una vez más, de nuestra gente, la gente linda, la gente chévere, la gente hermosa que hace arte, cultura, que deja sembrado también un grano de arena en temas de paz, de prosperidad, de reconciliación. Pues estará aquí conmigo, como lo hemos hecho con Hernando Blanco, con Guillermo el guitarrista, con el señor que hace los cueros, ¿cómo es que se llama? Ciabato, el señor Ciabato. ¿A quién más hemos entrevistado por ahí? A la presidenta de Asojuntas, y muchas personas de la gente buena, de la gente linda están aquí. Hoy quiero presentarles a un artista plástico, un artista que deja plasmada su obra en diferentes materiales, en diferentes muros, en diferentes espacios públicos, espacios privados y demás, y utiliza la pintura, utiliza las telas, utiliza las tablas, bueno, una infinidad de materiales que vale la pena que hoy hagamos unos ejercicios aquí de esos de artistas plásticos. Yo les presento a nuestro invitado para el día de hoy y es Álvaro Méndez. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Giovanni, muchas gracias por la invitación. Realmente soy muy complacido de estar aquí con usted, don Giovanni, y con esta teleaudiencia que usted tiene en Acacias, que por supuesto es bastante fascinado con esto del programa cultural que tienes aquí en este canal, en tu prestigioso canal. Y no se diga más, estamos en el cuento de la aerografía más que todo, la parte plástica también. O sea, yo soy un pintor muy polifacético, pues porque en esto no se especializa uno en una sola cosa. Realmente yo puedo hacer desde un retrato hasta una decoración de un auto, un sonido de un auto. Bueno, pero Álvaro, no se me adelante porque eso lo vamos a tocar más adelante. Álvaro, ¿acacireño? Sí, señor, nacido y criado aquí desde el año 68. También parte de mi niñez la tuve en el llano, en las tierras de San Carlos de Guaroa, bocas del río Guamal y Humadea más exactamente. Una hacienda que se llamaba San Marcos, hoy en día se llama Oleaginosa San Marcos, algo así. Una región muy bonita, una niñez muy bonita, muy sana sobre todo. Estamos hablando de correr libre y descalzo, ahí sí como el chino de los mandados, con la camisa contra el viento. A pie limpio o a pata limpia, como dicen acá. Bueno, sí. Álvaro, ¿qué es lo que más recuerda de su niñez? Si mi madre iba 2-3 veces al río, nosotros detrás, todos mis hermanos y yo, que somos 8, todos detrás. Los varones somos 5 y todos detrás de ella, desde el más grande al más pequeño íbamos tras de ella. Entonces si mi madre iba al río 3 veces, 4 veces, nosotros íbamos al río con ella a bañarnos, a lavar, a todo. Y ha variado mucho, ¿no? Ese tema de crianza, de pronto un poco por la digitalización del mundo, también no es que se pierdan los valores, lo que pasa es que los valores están en las personas, pero como que no hay un ente o una pedagogía que de pronto enseñe un poquito ese trato que teníamos, ese respeto hacia los mayores, esa cultura que usted dice que uno realmente respetaba a los papás. Hoy en día el muchacho le dice, ¿qué hubo, Cucho? Y si puede le da una patada, un coscorrón y lo quita del camino. Así es, sí, eso es muy cierto, es verdad lo que dice Giovanni. Han cambiado mucho las épocas, los tiempos. La niñez mía fue una niñez muy sana. Inclusive cuando ya llegamos a vivir aquí al municipio, al área urbana, nosotros seguíamos familiarizados con los ríos, y Acacias siempre se ha caracterizado por tener muy buenos sitios a donde ir uno a bañarse. Entonces llegábamos del colegio y al río todos, con los amigos de infancia. ¿A cuál río iban? Íbamos a la Casita, recuerdo mucho Puente Tabla, que queda ahí del hospital hacia allá. Estaba Los Olivos, que es un pozo que queda ahí mucho más abajo, más o menos entre detrás de la casa de mis padres, que es la 15, entre carreras 20 y 21. Ahí es el mismo río Acacitas, pero el pozo se llama Los Olivos.
y así infinidad de pozos a los que íbamos a diario. El Clavel, el Playón, Pozo Escondido. Pozo Escondido está detrás, justo detrás del colegio Pablo Emilio Riveros, que es el río. Y Álvaro, ¿y todavía se utilizan estos lugares como esparcimiento, como para ir a pasarla rico, a bañarse, a refrescarse? Porque el calor aquí a veces sí, claro. agobia. Aún se utilizan el Pozo del Clavel, el Playón, la gente sigue yendo, por lo menos todo ese sector del malecón no existía, pero estaba el río igualmente, nosotros asistíamos a bañarnos y a pescar. ¿Qué ríos de estos que recuerda Álvaro ya están contaminados? De pronto que uno ya no pueda meterse allí porque el agua o algún hongo o algo así. Lamentablemente el río Acaciditas ya no nos brinda esa área en donde llegábamos a bañarnos con toda tranquilidad. Ya no se puede porque ha recibido alguna contaminación de parte de las aguas servidas. Es lamentable. Es lamentable porque a veces pasa uno por allí, por algún lugar, antes de llegar al hospital. Sí. Y ese caño, ese río huele terriblemente y no sé qué es lo que pasa. En la época de verano se siente más porque hay menos fluido de agua, entonces se sienten más los olores. ¿Pero le vierten algunas aguas negras al río? Tengo entendido que hubo un plan maestro de alcantarillado que canalizaba los vertimientos, no sé hasta qué punto, no estoy bien enterado del tema, pero sí se sufre de vertimientos, algunos vertimientos. Bueno, Álvaro, ¿cómo ha visto transformarse la ciudad de Acacías? Yo recuerdo, bueno, hace 25 años tal vez, o 30, que Acacías era el parque, el lugar de la plaza principal, una plaza de ferias donde hacían lo de ganado y unas cuadras alrededor, pero hoy en día tenemos una ciudad inmensamente grande, yo creo que pasa de los 100.000 habitantes. Sí, claro, se ha notado el cambio y ha venido aumentando la población significativamente. Ya no es lo mismo, uno dice voy a ir a tal parte, ya hay que coger taxi, ya le parece a uno lejos, sí, pero antes no, nosotros decíamos vamos arriba por la 14 subiendo a la montaña de la Independencia para arriba, y todos cogíamos a pie y al río por el Playón para la Casillas, la Casitas. Sí. El Playón le cae junto con el Rancho Grande, el de Rancho Grande forman el Acacias. Es el mismo, el Playón se puede decir que es el mismo del río Acacias. Río Acacias. Bueno, ¿a qué jugaban ustedes aparte de bañarse en estos ríos? Había unos juegos muy divertidos que era con cáscaras de naranja y ligas. Con banditas de caucho. Bandas de caucho y cáscara, era una diversión y formábamos pandillas. Esas eran las pandillas de esa época. Hoy no, hoy es con armas de fuego, cortopulsantes. Sí, claro, es totalmente diferente. Ese era el juego. ¿Qué música escuchaba Álvaro? ¿O qué se acuerda de pronto en esos momentos? Si, oiga, sonaban, no sé, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, no sé, algo así. Por lo menos escuchábamos muchas baladas en esa época. La música en Colombia era importada. Nosotros traíamos música de España, de Argentina, de México. Se puede decir traíamos, ¿por qué? Porque era lo que escuchábamos en esa época. Baladas, ranchera, pero todo venía influenciado de afuera. Ahora nosotros es al contrario, ahora nosotros exportamos música, ¿sí? Entonces ya la música colombiana es apetecida y escuchada en todo el mundo. Ahí están nuestros representantes que son Shakira, Juanes, Carlos Vives. En esa época era al contrario, nosotros importábamos música. Bueno, y anteriormente la música llegaba por los puertos, ¿no? Por los puertos, los ríos, llegaban los barcos a atracar y ellos siempre traían la música moderna o la nueva, el género que iba a pegar, porque pues efectivamente, como dice Álvaro, aquí pues casi no se generaba, sí se generó grandes artistas, pero esos ritmos nuevos llegaban por los puertos y allí era donde vendían el LP o donde uno escuchaba en los barcos la música moderna. Un tema que le haya fascinado esa época. De esa época está Fernando Calle, Te Necesito,
son baladas Ese que, de esa ¿cómo época, dice? se los- Te necesito. Te necesito. Ah, ya, Te ya. recordaré. Es un tema muy romántico de los años 70 tal vez. 60, 70. 60, 70. La música bailable, la música bailable es inolvidable. Esos temas lo marcaron a uno. El por lo menos, cuartetazo. El cuartetazo, sí, correcto. El Caminito Serrano. Infinidad de temas que uno aún los escucha a uno y le parecen sabrosos y los baila. Y los baila. Bueno, ¿cómo llega, de pronto aquí hubo alguna sala de cine? ¿Cómo llega esa influencia de pronto de las artes audiovisuales? Yo no llegué a conocer los teatros que me nombra don Hernando Blanco, Sí. él nombraba los teatros de los Riveros. La verdad recuerdo un teatro que había justo en la esquina de la plaza, por la carrera 18 es, 17, no, en la parte de abajo de la plaza. Ahí funcionó un teatro. Recuerdo la primera película que yo me vi, se llamaba King Kong y era blanco y negro. A blanco y A blanco negro. y negro, ¿Qué era veía blanco en y televisión, Álvaro? Y en Tarzán, televisión veíamos Ultraman. Ultraman. Ultraman era un personaje heroico. Ese era familiar de Aquaman y de todos Yo creo ellos, que ¿no? sí, porque él se tomaba una pastillita y se transformaba y era acorazado y se revolcaba con monstruos, mejor dicho, era un superhéroe para nosotros. El cuartel de los superhéroes. Sí. Era un superhéroe. Veíamos Meteoro, veíamos tantas De tiras películas cómicas de esa Jackie época. Chan, me imagino, Sí, y todo también, esto. también, y las películas de Cantinflas, ¿no? y del oeste. El oeste, El Llanero influenciado, Solitario. El Llanero Solitario era para nosotros Sí. una tira que no podía faltar. Y luego llegó el Chavo, el Chapulín y Chespirito. Esos son unos personajes infaltables en la educación en toda Latinoamérica y verdaderamente que nos marcó, a todos nos marcó. Se quedó ahí, con es nosotros. más, todavía presentan todavía. sobre todo a Chespirito en todos los canales mexicanos, en Estados Unidos y aquí en Colombia. No hay mañana sin capítulo del Chavo. Sí, por ejemplo. yo me gozo. Vuelve uno y se claro, ríe de los mismos chistes. Los caquitos, ¿no? se ríe. Bueno, Álvaro, ¿en qué momento le da a usted por coger un lápiz o un pincel o un carboncillo y empezar a dibujar? Esa era la pregunta que yo quería que me hicieras, Giovanni. ¿Por qué? Porque es que resulta que en la finca donde yo me crié, en la hacienda donde yo me crié, mis hermanos les quedaba lejos la escuela. Era una escuela rural que quedaba creo que se llamaba La Unión, queda llegando a San Carlos de Guaroa. Y mis hermanas, las mayores, fueron a estudiar. En cuanto llegaban ellas y ya no iban más a clase, dejaban los cuadernos a medio utilizar. Entonces recuerdo mucho que con un lápiz rojo o un lapicero rojo, no recuerdo bien cuál de las dos, empecé a rayar en los espacios vacíos que dejaban mis hermanas en los cuadernos usados. Y entonces mi madre, que fue mi primer maestro, quien lo juzga uno es como jurado. Mi primer jurado, podríamos decir que fue mi madre, o que es Su mi primer madre, juez. Mi primer juez, sí. Entonces mi madre observa los trazos que yo hago y me dice: mijo, dibujó un perrito acostado. Y entonces esas palabras son mágicas y se calan en la mente y en el subconsciente de un artista. Y entonces dice uno: yo dibujé eso. Y entonces la madre de uno se lo confirma y le dice: sí, mijo, usted dibujó eso. Eso es espectacular. Que era el lápiz. Lápiz rojo. Y entonces, ¿qué crea? Crea un estímulo temprano en uno. Yo tendría unos 3 años tal vez. ¿Y se acuerda de esto? Sí, lo recuerdo mucho y por eso lo comento. Entonces, ¿qué crea? Crea un estímulo. Ese estímulo hace que uno se fije en su mente el deseo de dibujar y hay algo de talento también ahí oculto, viene innato en uno. Porque inmediatamente empiezo a ver las tiras cómicas de los periódicos en donde envolvían el jabón o en donde envolvían las cosas. Estas tiras cómicas tenían Don Abundio, Sí, Mafalda, ya venía, sí, Carlitos. Benitín y Eneas, Benitín y educando Eneas. a papá. Eran varias como esa. Entonces, yo me recuerdo dibujando a alguno de los personajes Benitín o Eneas, alguno de esos personajes, o a Carlitos, que de esa época ya lo veíamos, el perro Carlitos. Sí, Carlitos. Snoopy es. Snoopy. Sí. Entonces,
eso recuerdo mucho. Las tiras cómicas me terminaron de influenciar por el lado artístico. Pero no es sino hasta el año 78, cuando yo ya estaba en la escuela María Montessori, que vino un concurso de arte. Entonces pasaron muchos años para que me llegara otro estímulo. ¿A qué estímulo me estoy refiriendo? Un concurso que realizó el entonces Extensión Cultural del Meta, que era como una rama de la Secretaría de Educación. Entonces, ¿qué era? Un estímulo en donde a los alumnos que presentaran un dibujo les daban alguna premiación, a los mejores. Y en esa premiación me gané yo una beca para todo mi bachillerato. ¿En qué año? Estoy hablando del año 78. ¿Y en qué grado estaba cursando? En quinto primaria. Quinto primaria. Quinto primaria. Y se graduó con la beca. Yo conservé la beca durante todo mi bachillerato, mis 6 años de bachillerato, desde 11 hasta desde sexto en ese tiempo, sí, ¿no? En ese tiempo decíamos primero bachillerato. Primero bachillerato. Entonces diríamos hoy desde sexto hasta 11 grado. Espectacular conservar esa beca. Y le voy a contar algo más curioso. Eran 1.500 pesos semestrales. O sea que cada 6 meses recibía yo 1.500 pesos de un cheque de la Caja Agraria, y era para mí un orgullo ver mi nombre en un cheque, y yo tenía ya tarjeta de identidad, la tuve que sacar para ir a cobrar mi cheque. Era espectacular uno ver su nombre ya en un cheque, y yo siendo niño, yo teniendo, diga usted, 10 años. Qué bueno, años. Qué bueno. Y esto lo incentivó, sí, mucho. Me imagino, para continuar con esa carrera incansable que mucho. Usted ha llevado. Recibí estímulos luego del profesor Kiko Agudelo, del profesor Antonio Espitia, él venía de Villavicencio a enseñar, muy buenos en cada uno en su arte. El profesor Kiko Agudelo es de aquí de Acacias, cuñado del exalcalde Enrique Agudelo. Bueno, ¿y qué más personajes recuerda, Álvaro, que de pronto hayan tenido que ver con su inquietud de plasmar, de empezar a dibujar, a retratar, y sobre todo hoy en día de hacer aerografía, que es lo importante también de su carrera? Recibí un estímulo de los publicistas de esa época de aquí de Acacias. Realmente fueron tres los principales, los de esa época. Estaba el finado, que en paz descanse, Álvaro Ñustes Reina, hermano del profesor Félix Ñustes, que fue director del Colper mucho tiempo. Álvaro Ñustes. Está el finado Gonzalo Vaquero, hermano de los exalcaldes, tío de los exalcaldes Edgar los Vaquero, Víctor Ramón Vaquero y Edgar Vaquero, hijos de don Rosendo Vaquero, que fue el que donó el terreno para el complejo ferial de la feria ganadera que se realiza acá. Rosendo Vaquero, ellos son sobrinos, son sobrinos del señor Rosendo Vaquero. Entonces el señor Gonzalo Vaquero era hermano de don Rosendo, y él hacía los avisos de los camperos que circulaban y que transportaban a todos los campesinos. Los interveredales. Sí, eran unos camperos viejos, eran unos camperitos viejos, unos Aro Carpati, Willys, sí. Jeep. Y resulta que había un logotipo de una empresa que obviamente no voy a nombrar, no voy a decir el nombre, porque no me pagan publicidad. Entonces, no importa, esto es histórico. Bueno, la empresa Transportes Morichal encargó el diseño, si no estoy mal, a Manuel Blanco, el finado Manuel Blanco, que es familiar de don Hernando Blanco. Don Manuel Blanco era todo un artista en el sentido de la palabra: músico, calígrafo, paisajista y diseñador. Diseñó el escudo de Acacias. Qué bueno. ¿Sí sabía usted? Bueno, no, sí, diseñó el escudo de Acacias, que a veces nosotros publicamos algo de memoria histórica a través del canal en el que estamos hoy en día. Bueno, ¿qué trajo para hacer, Álvaro? Bueno, pues me da pena molestarlo, ¿no? Pero quiero que los televidentes vean esas manos mágicas
que tiene nuestro invitado para el día de hoy. ¿Qué Gracias, vamos a hacer hoy, Álvaro? Traje unas 2 camisetas, vamos a decorar una con un motivo, puede ser llanero, que es algo que nos identifica regional. Entonces es una camiseta, la vamos a utilizar a modo de lienzo. Y vamos a hacer un paisaje a mano alzada. Traje otra, podemos hacer una cara femenina, una mirada femenina, no sé, algo como eso. Entonces, cuando usted diga, ¿En qué más se caracteriza o cuál es su línea, por decir esto, Álvaro? ¿Qué le gusta? Sí. ¿El realismo, sí, el arte moderno? Sí. No sé. En esto, la aerografía se presta para una técnica que se llama hiperrealismo. El hiperrealismo es aquel que tiende a imitar perfectamente la fotografía o inclusive a superar la fotografía. Entonces hay trabajos como el gran maestro Drew Blair, un americano, que uno los observa y dice, no, esto no es pintado, esto es una fotografía. Perdón, yo quiero hacer un stop allí, porque es que a mí también me apasionó el arte y pues aquí en el estudio hay varias pinturas hechas y me fascinaba en Bogotá pasearme por la 72, donde los carteles que promocionaban el cine eran hechos a punta de aerografía. ¿Cómo se le dice a los que hacen aerografía? Aerografistas. A los aerografistas, a quienes saludamos, porque era un arte impresionante. Ellos se colocaban en sus andamios y allí directamente el público los veía cómo plasmaban una obra que realmente parecía una fotografía. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar en Bogotá con una empresa que hacía, con un señor ecuatoriano que tenía una empresa que hacía vallas para cine. Y entonces tuve la oportunidad de conocer al señor Gonzalo Díaz, César Díaz, Joel y Jorge Velázquez, son unos artistas. Ya Joel murió, Jorge Velázquez aún vive. Trabajé junto a Zamudio, un artista de allá. Bueno, en fin, mucha gente conocí y tuve la oportunidad de compartir con ellos lonas y vallas, como se diría. Bueno, televidentes, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en unos segundos para ver nuevamente a nuestro artista invitado para hoy en su espacio Nuestra Gente. Recuerde que si usted tiene allá en su casa alguien oculto, no sé, que tenga alguna cualidad artística, no sé, filantrópica o demás, pues llámenos a este teléfono que está apareciendo aquí en las pantallas de sus televisores, póngase en contacto con nosotros y con gusto estaremos de pronto visitándolos y mirando la posibilidad de hacerles hoy una entrevista. Un corte y regresamos en un momento. Anteriormente yo había hablado de una pequeña pausa, pero era para que Álvaro Méndez se preparara y nos hiciera una demostración, pues muy grande para nosotros, pero en un lapso de corto tiempo. Álvaro, ¿qué fue lo que usted plasmó ahí? ¿De dónde salió? ¿De dónde salen? ¿Cuáles son los tipos de materiales? Y sobre todo los tipos de pinceles, que en este caso vamos a denominar al aerógrafo. Bien, ahí hemos realizado un boceto a grandes rasgos de lo que es un retrato femenino, un rostro femenino. Realmente no lo tomé de ninguna parte, únicamente lo imaginé y empecé a aplicar tonos directamente. Realicé un pequeño boceto a lápiz muy rápido para explicarle a nuestros oyentes qué es un aerógrafo. El tema se alarga un poquito, pero vale la pena nombrar qué es un aerógrafo. El aerógrafo es una pistola pequeña a tamaño de un lapicero,
que funciona con una manguera que le impulse aire de alguna fuente de aire, un compresor. Cuenta con un depósito donde va su pintura, en este caso esta la trae en la parte de arriba, trae un gatillo en donde le da uno paso de aire y a la pintura, trae su aguja interna de la cual yo puedo graduar la cantidad de pintura aquí en estos tornillos. Desde por fuera puedo graduar la cantidad de pintura que fluya. Y aquí van las boquillas, realmente son muy finas, es una aguja muy delgada y por eso hace que salga el grosor de un cabello, que puede dar el grosor de un cabello en el trazo con el aire. O sea, realmente es un lápiz. Es un lápiz, sí. Que no trae una mina sólida, sino trae un líquido, como un esfero, mejor dicho, que se aplica a presión a través de algo que lo impulsa, que es el aire, ¿no? Sí, correcto. El término realmente significa pincel de aire. Pincel de aire. Una tema que es importante contarles a nuestros televidentes de nuestra gente es que, según Álvaro y según su estudio que ha tenido en el tema del aerógrafo, el aerógrafo está inventado hace millones de años. Sí, hace más o menos 25.000 años se encontró en unas cavernas huella y evidencia, eso fue en Francia, huella y evidencia de que foguearon una pintura sobre la mano en una pared de la caverna. Realmente lo hicieron con un hueso y con las tintas vegetales y perduró en las cavernas hasta que fue descubierto. Eso fue en Francia hace 25.000 años. O sea, utilizaron la mano la plasmaron plantilla, en una roca, correcto, y dispararon el aire con una boquilla desde la boca. Correcto, con un hueso hueco, impulsaron aire y soplaron a través de la tinta vegetal, suponemos que es de origen vegetal. De origen vegetal. Álvaro, cuando ustedes plasmaban los carteles de cine, que eran unos formatos impresionantes, ¿qué tamaño tenían? Realmente eran grandes formatos. Esos formatos pasaban de 12 por 4 metros, eran unos de 6 por 3, de 9 por 3, unos inclusive llegaron a ser de 50 por 6 metros. Bueno, ¿y cómo hacían ustedes para sacar esa fotografía? O sea, ¿la tenían en la mente, la boceteaban, la plasmaban en un papel primero, o el productor o las salas de cine les daba alguna fotografía para que ustedes la replicaran allí? Realmente siempre los productores y distribuidores de cine aquí en Colombia nos facilitaban en los talleres, facilitaban la publicidad y la propaganda que ellos traían, que eran afiches y fotografías, sobre todo el afiche con el que se promocionaba la película. Entonces dicho afiche se proyectaba en una lona blanqueada y templada dentro de un taller, casi siempre era dentro de un taller a bajo techo, y se cerraban cortinas y se proyectaban con un retroproyector. No, con un retroproyector que era como un proyector de diapositivas. Correcto, en este caso el retroproyector es un proyector de opacas. Entonces, si yo meto mi mano ahí, el retroproyector lo que hace es ampliarla allá tal como se ve aquí, no requiere que sea transparencia. En el caso es más complicado proyectar con transparencia, por eso se ubicaba uno de opacas. Un proyector de opacas era muy fácil, entonces metía uno el afiche de la película, lo doblaba un poquito y lo metía y lo proyectaba ya en su valla templada, y uno trazaba los rasgos más importantes, y ese era la guía. Realmente es un trazo a lápiz espontáneo, rápido, de los rasgos, de pronto de los labios, de la nariz, de las cejas, y se procedía inmediatamente a apagar el proyector, abrir las cortinas y podía uno empezar a aplicar color. Para ese tipo de valla más grande se utiliza una pistola que es de decoración, que viene un poquito más grande, con un vaso arriba. Son muy comunes hoy en día, en esa época eran más raras, porque las pistolas que conocíamos eran esas de vaso de grande abajo, las primeras. Las que utilizaban los pintores de las casas, las rejas, las ventanas. Era una pistola demasiado estoposa y grande, entonces uno no la podía manipular. En cambio, esta pistola que te cuento, aerográfica, ¿qué ventaja tiene? Trae un tanque mucho más grande arriba, un mango de donde soportarlo y un gatillo. Entonces la disposición que trae ya es distinta, porque es ya para coger así, y el vaso viene grande.
Entonces teníamos la ventaja de que inmediatamente abríamos las cortinas, empezábamos de una vez a aplicar color. Impresionante esto verdaderamente es los artistas que estaban por todo nuestro país o que estaban o que están en nuestro país, pero hoy la tecnología ha cambiado tanto que hay muchos artistas que ya pintan en una tabla con un lápiz óptico y ya esto le dan un vuelo de pintura, le ponen las texturas diferentes y demás. ¿Se puede vivir del arte así como usted lo hace en Colombia, Álvaro? En las ciudades cosmopolitas y grandes sí se logra. En las ciudades pequeñas es mucho más difícil. Es mucho más difícil, no se valora mucho el arte. Por lo menos sería muy difícil vender una aerografía sobre un capot de un auto en Miami. Es mucho más fácil venderlo en Miami y lo pagan mucho mejor, digamos en Madrid, en Nueva York, en Londres, en París. En esas ciudades cosmopolitas, Los Ángeles, por lo menos Los Ángeles se caracteriza por tener los mejores aerografistas, Nueva York, y entonces ahí verdaderamente cubren el costo de lo que cobra un artista y le pagan muy bien. Allá no hay descuentos ni nada. Correcto, ¿no? Es lo que pide el artista, se le paga porque valoran mucho el arte. El arte, sí. Realmente aquí, si uno dice, esta aerografía sobre ese capot vale 1.200.000, digamos, un ejemplo, dice, mucha plata, ¿no? Eso, y el CBY. Yo que le voy a meter todo eso a un auto. No, sí. En otras partes no hay tanto regateo en ese cuento, se valora el costo que da el artista. Realmente se valora el arte, sí, porque es que los americanos son muy estrambóticos y a veces les parece arte cualquier cosa que esté plasmada por las manos de un artista, y si le gustó, paga lo que le piden o cancela lo que le pidan por esa obra de arte. He tenido, gracias a ACA, la Asociación Colombiana de Aerografistas, a la cual pertenezco, he tenido la oportunidad de estar en Corferias, en unos 2 o 3 eventos que ha realizado en la feria SOFA. SOFA, que es la feria del ocio y el entretenimiento en Corferias. Muy amablemente me han invitado y he podido estar presente en unos 2 o 3 ocasiones con gente, hay gente de los Estados Unidos, de México, por lo menos está el señor Gerald Méndez, está el señor Alan Pastrana. Alan Pastrana es Gerald Méndez, pero... ¿no es familiar suyo? ojalá fuera familiar mío. Sería un honor para mí, ¿no? El maestro Gerald Méndez vive en Chinito, California. Él es mexicano, de origen mexicano, ya radicado en Estados Unidos. Igual Alan Pastrana es colombiano, de origen colombiano. Sí. Alan Pastrana es de origen, él es originario de Bogotá, lleva mucho tiempo viviendo en Nueva York y él es ciudadano americano. Qué bueno, qué bueno. Pero ¿alguna vez pasó por este programa un campeón de caricatura? No recuerdo el nombre, pero tengo por ahí los afiches, sí. Bueno, amigos televidentes, se nos acaba el tiempo en televisión es oro, nos vamos a ir a hacer otra producción, pero un mensaje, Álvaro, para sus coterráneos, para los acasireños, para la gente que es artista, para estos jóvenes que de pronto están viendo este programa y quieren en cualquier momento decir, oiga, yo quiero hacer eso con aerógrafo, de pronto arte moderno, qué sé yo, una fotografía, una caricatura, etcétera, etcétera. Sí, invitar a los jóvenes acasireños y a la gente en general que verdaderamente cuando les guste algo se interesen por lograrlo y conseguirlo. No hay un objetivo imposible. Si usted alguna vez desea volar helicóptero y lo puede aprender a hacer, porque lo tiene aquí en su mente, es lo que se proponga uno, lo puede uno lograr. Y hoy es más fácil aprender a pilotear todo esto por la tecnología. Tenemos todo a la mano. Hay una anécdota que me validó el trabajo mío a través de todo el tiempo, y fue en una manga de coleo en Villavicencio. Estaba yo pintando y llegaron unos muchachos a entrenar coleo, y entonces yo les dije, qué pena con ustedes, pero mientras yo estoy pintando el coso de la manga de coleo, ustedes no pueden colear porque eso fue la orden del gobernador. Y entonces dijeron, no, cuñado, nosotros no le vamos a utilizar el coso, los nudillos le echamos de aquí para abajo y para no entorpecer su labor, si usted está de acuerdo. Le dije, pues la verdad no le tengo miedo al ganado, no, háganlo. Entonces, desde que no me peguen los nudillos aquí al coso no hay problema. Yo seguí pintando, estaba pintando unas figuras de unas vacas.
y una cara de unos 2 metros de grande de una vaca. En primer plano era espectacular porque la vaca tenía los ojos bien abiertos, las orejas bien expandidas y estaba mirando de frente, y uno de los toros se rechazó, sin querer se devolvió, y cuando se encuentra con la figura del toro, de la vaca que estaba pintada, llegó y resopló y olfateó en la nariz de la vaca que yo había pintado, y entonces me llenó de orgullo porque ella me dio el visto bueno de que mi trabajo estaba bien. Realista, Sí, hiperrealista. Esa parte me gustó. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Muy agradecido por estar aquí por la con invitación, nosotros. Giovanni. No, a usted, gracias, Álvaro. Como decimos al comenzar este programa, la gente linda, la gente chévere siempre está aquí. Y mire, él se trajo el compresor hasta nuestros estudios, se trajo el trípode, se trajo los materiales para aceptar esa invitación que muy bondadosamente aceptó, vale la pena la redundancia. Álvaro, gracias. Gracias a ustedes, Giovanni, por Nuestra la invitación. gente, la gente linda, la gente chévere, recuerde estar conectado con este canal y nos vemos en un próximo programa con un nuevo.